Presentación por Andrea Morelli y Daniela Mantilla. Buenos días, hoy vamos a hablar sobre las claves para escribir en la universidad. Como primer tema tenemos las tareas en la universidad. Los estudiantes suelen escribir a lo largo de su dedicación únicamente las tareas pedidas por el docente, donde esto se supone que el estudiante sabe claramente lo que se le está pidiendo. No tienen en cuenta que los alumnos no saben la diferencia cuando se les pide algún tipo de texto para alguna materia determinada, las cosas que cambian o cómo se debe estructurar. Los textos expositivos. Existen diferentes tipos de tareas. Comunicarse efectiva y económicamente con cualquier tipo de lector es importante, coherente y corresponde con modelos ya establecidos. Cada autor debería tener una intención, teniendo en cuenta el contexto, pensando únicamente en quien escribe. En este contexto, el lector es el autor. El escrito privado es solamente para quien escribe, carácter informal, deja huella fácil de seguimiento, ideas ya concretadas, propias o ajenas, lectura o ejercicio de subrayado, por ejemplo, subrayados, notas al margen, apuntes personales, mapas personales. Son los apuntes que toma el escritor, borradores de textos transaccionales. Por otro lado, los escritos transaccionales exponen y disponen. Debe ser un acuerdo que el autor establezca hacia una idea. Hay muchas versiones de un texto, la última es más clara que la anterior y a partir de ahí se presentan más correcciones hasta llegar al resumen. Los textos más comunes pedidos en la universidad son resúmenes, informes, actas, planes de negocios, reseñas, cartas y correos electrónicos. El resumen debe tener un encabezado, que es la información bibliográfica y número de páginas, y principales ideas del texto relatadas de forma organizada. El informe debe tener presentación, método de trabajo, descripción de los hechos, análisis y sus conclusiones. Un buen acta debe tener su presentación, que es el orden del día, el desarrollo y el cierre. El plan de negocios puede contener generalidades del negocio y de la empresa, plan de mercado, plan financiero, plan técnico operativo y plan organizacional y legal. Las reseñas deben estructurarse por tener un encabezado, síntesis o sinopsis del contenido y un comentario crítico al final. Existen muchos tipos de cartas. Para las cartas formales se necesita un encabezado, que es la fecha, la ciudad, el receptor y el cargo, un párrafo de presentación de la idea, que es presentación de quién firma y propósito de la carta, a continuación un párrafo de explicación, sustentación de lo propuesto, y el párrafo de cierre y despedida, que firma, cargo, identificación y datos de contacto de quien la manda. Los correos electrónicos deben contener un saludo, el cual se dirige al remitente por el nombre, en máximo 2 párrafos cortos como sea posible, desarrollar el tema, la despedida, el agradecimiento y los datos personales de quien envía. Textos argumentativos. ¿Qué es un ensayo? ¿Para qué nos sirve? Tipos de ensayo y partes del ensayo. ¿Qué es un ensayo? Puede ser una afirmación o negación, pero no puede ser un hecho, una obviedad, algo indiscutible o una pregunta. ¿Para qué nos sirve un ensayo? Para deducir, inferir e ir más allá, comparar, establecer relaciones, comentar a favor o en contra, brindar nuevas perspectivas, añadir información pertinente, llegar a conclusiones por medio de análisis y refutar o cuestionar sobre lo hablado. Hay dos tipos de ensayo: fuentes externas de un tema nuevo para el autor e internas que busca expresar una opinión sobre temas o conocimiento previo. Para esto, si no se sabe mucho del tema, no se puede opinar. Y saber lo suficiente del tema implica saber qué están hablando. Procure tener en cuenta las perspectivas necesarias para comprender el tema. Partes del ensayo. La estructura del ensayo se conforma por la introducción, que es el problema y la pregunta, la opinión, los argumentos y contraargumentos y la conclusión. La introducción está compuesta por las fechas, lugares, los factores, las perspectivas y las teorías. La opinión es una afirmación o negación, debe tener hipótesis o la tesis y debe dar respuesta a una pregunta. Un ensayo puede dividirse en dos formas: si se tiene las ideas propias o si es una cita directa. Si es una cita indirecta o parafraseo, se hace una referencia. Si es una cita directa, se lleva entre comillas menos de 40 palabras y en un párrafo nuevo más de 40 palabras. También se hace referencia y se indica en la bibliografía. Para un ensayo exitoso debe limitarse al uso frecuente del yo, cuidar el manejo de la subjetividad y evitar ser reiterado.
El mal uso de la información ajena puede llevar a plagio, por lo que se recomienda no caer en deshonestidad intelectual, el uso de las normas APA, apellido del autor, nombre de la institución, año de la publicación, y la lista de referencias debe llevar la información completa. La caja de herramientas se basa en una lengua arbitraria, no carece de normas y hace imposible la comunicación. La estructura de un ensayo es un factor muy importante, por lo cual se deben tener los siguientes puntos en mente cuando se escriba uno. Primero, la puntuación. Es el que marca el camino que sigue el lector, conformada por puntos, comas, dos puntos, punto y coma, signos de exclamación, signos de pregunta, entre otros. Segundo, la macroestructura. Consta de punto final y punto aparte, dividida en párrafos. Y tercero, la microestructura, que conecta las ideas. El punto da fin al sentido gramatical de una idea completa, así como separa oraciones y no frases. Estos signos, que son los signos de interrogación y los signos de exclamación, cumplen la función de punto. Después de oración, párrafo o texto, sin importar el tamaño, va un punto. Se escribe punto para marcar el final de una abreviatura. Los errores frecuentes al escribir un ensayo pueden ser prescindir de los puntos cuando los párrafos solo tienen un punto, el final. Se espera que por párrafo hayan al menos 3, o el uso inapropiado y excesivo de gerundios. Bueno, el gerundio. Las referencias es el libro La ortografía de Tarzán, escrita por J. Murillo y L. Ramírez, de la Universidad CESA de Bogotá, Colombia. El gerundio. Son formas no personales de los verbos. Lleva la terminación ando, yendo y yendo. No son verbos. Es una acción que califica la forma en que se realiza una acción específica. Puede considerarse como un adverbio. Error frecuente es confundir el adverbio y el verbo, dejando una oración sin acción y una frase sin sentido. Bueno, claves para el gerundio. El gerundio no es un verbo, no marca una acción. El gerundio describe y modifica esta acción. Una estructura sería el sustantivo más el verbo más el gerundio, generando una oración gramáticamente correcta. Por ejemplo, el niño estudia escuchando música. El gerundio acá es la palabra escuchando, ya que modifica la acción de estudiar. No es un adjetivo. No es un adjetivo, es decir, no se utiliza para modificar a un sustantivo. El gerundio modifica a un verbo. Ejemplo como no utilizar. De la página 103. Un futbolista portando el brazalete de capitán salió expulsado de la cancha. Ejemplo, ¿cómo se utiliza? Un futbolista que portaba el brazalete de capitán salió expulsado de la cancha. La explicación. La forma de corregir esto, uso erróneo, es usando el pronombre que más al verbo conjugado con el tiempo correcto. Un gerundio como adjetivo da una oración sin sentido, pero que más un verbo conjugado da una oración gramáticamente correcta. La excepción para esta regla número 2. Los verbos hervir y arder son excepciones. Pueden usarse en formas de gerundio como adjetivo. Son aceptadas las dos formas, gerundio como adjetivo y que más verbo conjugado. Un ejemplo del gerundio como adjetivo en la página 104. Hay en el horno una taza de agua hirviendo. No, la regla número 3. No expresa consecuencia. No marca dos acciones que ocurren en dos momentos diferentes en solo un tiempo. Ejemplo erróneo. Los dos poderes chocaron, causando graves problemas en las instituciones del país. El ejemplo correcto. Los dos poderes chocaron y causaron graves problemas en la institución del país. La explicación. La primera acción son los dos poderes chocando y causa de eso se produce graves problemas. Este tipo de acción, una acción expresa una ocasión de otra. Dos ocasiones en dos momentos diferentes. Convertir el gerundio en adverbio. Es un verbo y utiliza la conjugación y para expresar las dos acciones. 5 formas de modificar el verbo a través del gerundio. La primera forma es la forma modal. Esta responde a la pregunta de qué modo y cómo. Un ejemplo, ¿cómo corre? Escuchando música. La forma temporal.
Es el complemento del tiempo. Se puede reemplazar por al más el verbo en infinitivo o por qué, al tiempo y mientras. Un ejemplo sería, cuando nos dirigimos al estudio, llega la hora del café, cuando nos dirigimos al estudio. Bueno, la forma causal, la descripción es que responde a las preguntas ¿por qué? Y reemplaza por ya que, por qué, cómo y debido a. Un ejemplo, ¿por qué paraste de estudiar? Porque era más tarde de las 3 de la mañana. La forma condicional indica una condición. Se puede reemplazar por una pregunta condicional como el sí. Ejemplo, estudia y te sacas buenas notas. Si estudias eficientemente, te sacarás buenas notas en las asignaturas. Bueno, la forma de concesivo indica una concesión. Va a la palabra aún. Va con la palabra aún, pero sin tilde. Un ejemplo sería, aún explicándole, ella no entendió la oración. Las claves para el uso de la coma son, primero, la coma para enumerar. Separa los diferentes elementos de una enumeración. Por ejemplo, en el mercado tengo que ir a comprar, coma, limones, coma, manzanas, coma, bananos, coma y arroz. Segundo, la coma que separa el vocativo. El vocativo es la palabra con la que una persona se refiere a otro nombre o un apodo de este. Por ejemplo, trata de ir a la ciclovía el domingo, coma, Juana. Tercero, la coma que reemplaza un verbo. Utilice la coma cuando prescinde de un verbo, por este sobreentenderse. Ejemplo, Uruguay jugó con el equipo titular y Colombia con el suplente. Cuarto, la coma en oraciones subordinadas. Separa dos partes de una oración, una principal y una secundaria. Solo se utiliza la coma cuando la oración secundaria se antepone. Por ejemplo, cuando termine de trabajar, coma, me iré de vacaciones. Y quinto, la coma que acompaña a los conectores. Se utilizan las comas al lado de algunas de las expresiones que tienen la función de establecer nexos entre dos ideas, conectando las dos ideas, como los conectores de la relación lógica. Por ejemplo, le dije que no fuera, coma, sin embargo, coma, decidió ir. Pasemos ahora a los pronombres relativos. El escritor neófito debe mantenerse en la seguridad de las oraciones cortas, debe utilizar muchos puntos seguidos y oraciones simples. Oralmente, el tono con el que hablamos jerarquiza las ideas para que éstas sean fáciles de comprender. En un escrito puede haber cambio de línea y de tamaño de letra que ilustran la subordinación de las letras. Aunque la forma en la que escribimos es lineal, es más difícil encontrar las ideas principales. Su manejo permite introducir información adicional del sustantivo en forma de incisos y enlazar dos oraciones que tienen el mismo sujeto. ¿Cómo escribir los pronombres relativos? Los pronombres relativos se dividen en femenino, neutro y masculino. Los femeninos y los masculinos se dividen entre singular y plural. Los femeninos en singular son la que, la cual, quién y cuya. En plural son las que, las cuales, quiénes y cuyas. En neutro solo hay singular, lo que es, lo que y lo cual. En masculino en singular es el que, el cual, quién, cuyo. Y en plural son los que, los cuales, quiénes y cuyos. Los pronombres relativos para vincular ideas. Son palabras que sirven para enlazar ideas, dan información adicional de un sustantivo. Se usan según la relación que existe entre lo dicho y lo que se quiera decir. Por ejemplo, que, sin tilde, da información de personas o cosas. Su función es aclarar o especificar algún detalle. Con personas, por ejemplo, el señor que vino ayer llamó otra vez. Con cosas, esa es la herramienta que me pidió que comprara. ¿Cuál? Se usa sin tilde también y es una alternativa para qué, incluso quién. Ella es la mujer a la cual, la que, quién, entre paréntesis, siempre le escribo. Y se dijeron varias cosas, entre las cuales, entre paréntesis, las que estaba el riesgo de cometer infracciones. Quién sin tilde sirve para dar información complementaria de personas. Por ejemplo, Miguel de Cervantes, coma, quien escribió Don Quijote de la Mancha, coma, nació en 1547. Cuyo significa posesión y concuerda en género y número. Principalmente se trata en textos escritos. En un lugar de la Mancha, coma, de cuyo nombre no quiero acordarme, coma, no ha mucho tiempo que vivía, un hidalgo de los de la lancha en un astillero. Donde, o a donde, sin tilde, se usa específicamente para hablar de lugares.
En esta calle, donde todos los días camina mucha gente, es más posible encontrar. Cuando, sin tilde, se usa específicamente para hablar del tiempo. Cuando llegué aquí por primera vez, no conocía a una sola persona. Como, sin tilde, se usa para dar cuenta de la forma o manera a una persona, caso o acción. Esto, como ya se dijo, coma, no tiene nada que ver con el tema del examen. O, María está como dijo que estaría, desesperada. La puntuación de los nombres relativos suelen ir acompañados de comas, aunque no sea necesario en ciertas ocasiones. Por ejemplo, con comas suelen encabezar los incisos. Los incisos son explicaciones que van entre el sustantivo y el verbo. Aunque se retire el inciso de la oración, esta sigue teniendo sentido. Por ejemplo, la señora de rojo, que está en la última mesa, necesita hablar con usted. El sustantivo en esta ocasión sería la señora de rojo, el inciso que está en la última mesa y el verbo necesita hablar con usted. La abducción, de la que les hablé antes, es un tema del que vamos a hablar otra vez. Sin comas, en los casos en los que no se usa la coma, quiere decir que esa información no se puede prescindir, ya que especifica una cualidad del sustantivo. El relato es sobre una colombiana de la que difícilmente podría escribir un español. O dicen que en un pueblo donde hay poca gente suele haber mucho chisme. La presencia de las comas puede alterar el significado de la oración. Por ejemplo, las señoras, coma, que estaban cansadas, coma, se fueron del salón. O las señoras que estaban cansadas se fueron del salón. Del libro me pareció interesante esta cita. No es precisamente un halago decir de alguien que escribe tal como habla. Errores frecuentes. Al hacer uso de la coma, los errores frecuentes que se pueden encontrar son dividir con comas partes indivisibles de la oración. No se divide el sustantivo y verbo con una coma. No se debe hacer Felipe, coma, comió donde sus padres ayer. Separar el verbo de los complementos. Como Felipe comió donde sus padres, coma, ayer domingo. Poner una coma junto a una conjunción sin motivo, marcar con una coma el verbo principal de una oración, o en el caso de las enumeraciones, primer caso de puntos suspensivos, poner una coma antes de estos mismos, y o poner un punto final. Segundo caso, etcétera, no poner una coma antes de. Con respecto a los pronombres relativos, se encuentran marcar solo una coma antes de que, sin tilde, cuando hay inciso. Si se marca solo una coma, se estaría separando el sustantivo del verbo. Lo que no se puede hacer es la señora María, coma, que murió el año pasado, era esposa de ahora muerto Juan. Separar el sustantivo del pronombre relativo con un punto, como por ejemplo, Roma es una de las ciudades del mundo, punto, donde mejor se puede comer. O la esclerosis lateral amiotrófica, que es no saber a qué sustantivo se le añade información por medio del pronombre relativo. Por ejemplo, llegó tarde, coma, mal vestido y, coma, además, mojado porque estaba lloviendo, lo cual causó que todos se miraran entre ellos y abrieran los ojos con un gesto de antipatía. Recomendaciones. Aquí les tenemos unas recomendaciones para que mejoren su escritura. Por ejemplo, en el uso de la coma, en las enumeraciones complejas conviene usar comas y puntos, y coma para dar mayor claridad al texto. Muchas comas no hacen un estilo elegante, ni mucho menos claro. Sobra todo signo de puntuación que no haga falta. Y en los pronombres relativos, en una oración simple siempre debe haber un sustantivo que realice una acción. La misma información se puede escribir de distintas formas, con diferentes pronombres relativos y con o sin comas. Simplifique los nombres, el cual o quién muchas veces pueden reemplazar por qué. Dónde y cuándo hacen que las oraciones suenen mejor. Y esta, en un inciso, también podría hacer de la oración y leerse de corrido. Los conectores son palabras o grupos de palabras que sirven para unir diferentes ideas para que se relacionen entre sí. Es la ruta que le permite al lector saber a dónde va. Organizan el texto y generan claridad. Depende del tiempo de relación lógica que el autor proponga. Por ejemplo, está trabajando, llegó tarde. Como estaba trabajando de tal modo, ha llegado tarde. Bueno, relaciones lógicas. Adición X más Y o X es igual a Y. Añaden información a lo dicho anteriormente. La información puede ser equivalente o diferente a la dicha anteriormente. Ejemplo, el ministro no solo estuvo en desacuerdo respecto a la negociación,
sino que también se rehusó a discutir asuntos de su vida personal. 1. X más y X es igual a Y. Eso tiene que ver con cuando X más Y tiene que ver con además, aparte de eso, encima, es más, trata de conectar dos ideas. En cambio, cuando X es igual a Y, referencia a que uno da cabo a otro. Por ejemplo, las palabras asimismo, de igual modo, de modo similar. Bueno, causa y efecto. Esta relación se reconoce porque la causa procede del efecto sin tener en cuenta si es verdad o no. Depende de factores determinantes por el autor. El efecto no siempre va a escribirse después de la causa. Este puede ir primero. Cambian ligeramente de significado de oración a oración. En caso de que la causa se encuentre muy alejada del efecto, se retorna a la causa. Se une con un conector y se explica el efecto. Bueno, X causa de Y, causa de efecto. A consecuencia de así, así, de tal manera que, de ahí que. Otros ejemplos pueden ser esto trae, por consiguiente, por ese, bueno, Y, consecuencia de X, efecto y causa. Es el resultado de ocurrir debido a causa de, y otros ejemplos pueden ser por qué, pues y ya que. Bueno, estas son otras frases de causa y efecto. Por ejemplo, estudié y así pasé el examen. Estudié y así que pasé el examen. Estudié de tal manera que pasé el examen. Estudié de ahí que pasé el examen. Y unos ejemplos de efecto y causa. Pasar el examen es el resultado de estudiar. Pasar el examen ocurrió debido a estudiar. Pasé el examen a causa de estudiar. Estos conectores le dan un sentido al texto. Bueno, la condición. Que existe en dos partes. No pueden faltar condiciones o estar en diferentes oraciones. Tiene que estar en una sola oración. Por ejemplo, si el encargado del departamento de compras no se comunica, X, tenemos que llamar directamente a su superior, Y. Si ocurre X, ocurre Y. Entonces, un ejemplo sería a menos que y en vista de. Aunque y por supuesto. Y aquí hay otros ejemplos que pueden utilizar. Bueno, 4. El contraste. Idea que venga a plantear contraste o contradicción. Tiene que ser mínimo 2. Cambia de perspectiva y se repite con conectores indiscriminadamente cuando los conectores se encuentran alejándose en el texto o se relacionan entre X y Y. Por ejemplo, cuando X no es Y. A mi hermano le gustan mucho las frutas, por lo tanto, le gusta la manzana. No, las comparaciones. 1. Identificar qué se compara. La segunda, identificar si existe una comparación y no adicionar de información o equivalencias. Ejemplo, conectores usando frecuentemente. A diferencia de, sin embargo, tampoco, pero el contrario, aún así. Condición de las palabras homófonas. Las palabras homófonas. Las palabras homófonas son aquellas que se escriben diferente pero suenan igual y tienen un significado distinto entre ellas. Dicho de otra forma, los que tienen igual pronunciación, pero su ortografía es distinta y su significado es diferente. Por ejemplo, la palabra cerrar, de cerrar una puerta, y cerrar, de cortar algo con una sierra. Otros ejemplos serían T sin tilde se usa como un pronombre, pero T con tilde es un sustantivo. Y aquí hay otros ejemplos que pueden ver. Bueno, las condiciones de los conectores. Si ocurre A, entonces tiene que pasar B. Dos partes pertenecientes de una oración. Por ejemplo, cuando y siempre que. Este genera un contraste. Necesita dos ocasiones o situaciones. Se utilizan palabras para expresar esto, como sin embargo, siempre que o por otro lado. Ejemplo. Disfruto descansar durante el fin de semana. Sin embargo,
tengo que hacer muchos trabajos. Bueno, esto ayuda a ubicar al lector mediante una perspectiva. El conector le añade información. El lector logra identificar la comparación y no hay confusiones. Y la idea está clara. Bueno, generalización y la ilustración. Este criterio le demuestra al lector sobre un conjunto y sus elementos que lo componen. Por ejemplo, donde B y C son partes de A. Un ejemplo concreto de una oración sería: en este restaurante sirven todo. Por ejemplo, carne, sopa, sushi y mucho más. Carne, sopa y sushi son un elemento de todo. No, los temporales. A siempre es primero que B. Ante todo y en primer lugar. B siempre después de A. Acto seguido, a continuación. C siempre al final. Como en conclusión y finalmente. El propósito del elemento es ubicar al lector en el tiempo específico en el que el autor se quiere situar en sus acciones. Bueno, los conectores son palabras para unir dos ideas de manera coherente. Ubicación de los conectores depende de la frase. Normalmente están ubicados entre dos ideas con el fin de contrastarlas. Y esto ayuda con el estilo del lector. Bueno, un ejemplo sería: además, dijo que tocaba leer 100 páginas. Otro sería: dijo, además, que tocaba leer 100 páginas. Bueno, la ortografía. La tilde. Toca identificar entre la tilde y el acento. El acento es la fuerza en la pronunciación que tiene una sílaba. Todas las palabras tienen este acento. La tilde es una ira en la sílaba acentuada y no todas las palabras tienen tilde. Hay palabras que por sus acentos tienen diferentes significados. Un diptongo. El diptongo es la combinación de dos vocales en una sílaba dentro de una palabra. Puede haber un diptongo conformado por dos vocales cerradas o débiles. Recordemos que las vocales cerradas son la I y la U. Una cerrada y una débil, en este caso, la abierta son A, E, I y la O. O al revés, una abierta y una cerrada. Ejemplo: abierta más cerrada. Caimán, aire, Eugenio y deuda. Una cerrada más una abierta. Puerta, escuela y huevos. Una cerrada más una cerrada. Triunfar, ciudad, viudo. Bueno, una cerrada más una abierta predominante. Viaje, nieve y viento. Un hiato. Un hiato es la secuencia de dos vocales que se encuentran juntas pero pertenecen a diferentes sílabas. El efecto contrario que se pronuncia en la misma sílaba. Se le denomina un diptongo. Bueno, una abierta y una abierta. Cacao, teatro, reelegir. Una abierta más una cerrada tónica. Raíz, país y baúl. Una cerrada tónica más una abierta. Tenía, sandía y frío. Un triptongo. Es una secuencia de tres vocales en una misma sílaba. La vocal abierta o cerrada predominante hace referencia al acento, cuando es la vocal que se pronuncia con más fuerza. Bueno, las diferencias. Un diptongo, por lo menos una vocal cerrada no predominante. Un hiato, debe haber por lo menos una predominante. Y un triptongo, no debe tener ninguna vocal cerrada predominante. Claves para usar la tilde. Hay palabras agudas, graves y esdrújulas. Las palabras agudas. Agudas son palabras con acento en la última sílaba, en las que terminan en la N, S o en una vocal. Por ejemplo, comezón y enredo. Las palabras graves, con acento en la penúltima sílaba, las que no terminan en N, S o en vocal. Cáncer y árbol. Esdrújulas, con acento en la antepenúltima sílaba. Todas llevan una tilde. Ejemplo: céspedes y plátano.
Las palabras diacríticas son palabras que suenan igual, pero con la tilde cambia su significado.